Hola, hoy vengo con un monedero muy bonito, un tutorial nuevo, un paso a paso muy bien explicado desde la primera hasta la última vuelta. Quedó muy bonito el monedero, el trabajo final me encanta. Es muy bonito y muy sencillo de hacer. Es un diseño fácil, simplemente poner un poco de atención y ya, nos sale perfecto. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, empecemos. Vamos a hacer 32 cadenetas. Quiero enseñarles, este monedero se trabaja así. De esta forma vamos a hacer 32 cadenetas y empezamos a coser así en caracol. Vamos a tejer así en redondo hasta subir y terminar el motivo. Ya terminando el motivo, simplemente le colocamos un cierre. La decoración que ustedes quieran, lo pueden ya terminar con lo que ustedes deseen, como ustedes lo quieran decorar. Yo lo hice algo muy sencillo porque es para acompañar el bolso de mano, entonces no le hice mucho detalle final. Empecemos entonces con 32 cadenetas. Vamos a hacer 32 cadenetas para empezar nuestro precioso monedero. Les recomiendo, las cadenetas deben de estar muy ajustadas, no la vamos a hacer suelta, antes muy apretadas para que no se da en el momento de tejerla, quede así ajustadito, y eso ayuda, entre más apretado trabajemos, ayuda muchísimo a que el monedero se vea mejor. También otra cosita, no estamos trabajando puntada lisa, mire, acá queda la pestañita, estoy trabajando como trabajamos las mochilas guayú, que es agarrándonos de acá, metiendo la aguja acá por el medio de la cadeneta, por ahí estamos tejiendo. Listo. Terminaré mis 32 cadenetas y ya les digo que vamos a seguir. Punto que es la cadeneta que acabo de hacer para subir, y este será mi segundo punto. Voy a colocar los hilos. Es muy importante que siempre coloquemos los hilos desde la primera vuelta. Yo sé que es un poco más complicado tejer así, pero tienen que aprender a trabajar con todos los hilos para que quede parejo su trabajo. Y vamos a hacer puntos bajos. Este monedero lo vamos a hacer agarrándonos de la pestañita. Está fácil porque tengo colores claros, entonces les voy a enseñar. Por ahora vamos a dar una vuelta así en cada cadeneta, un punto de esta forma hasta llegar acá, y ya les digo qué vamos a hacer. Bueno, yo ya terminé hasta acá y vamos a hacer acá en el último punto 3 puntos de aumento. Entonces tengo el primero, que es el que acabo de hacer, 2, 3 y uno más para 4. Me quedan 4 puntos bajos en la última cadeneta, y voy a girar y vamos a trabajar acá donde hicimos los puntos bajos, pero sobre esta parte. Listo. Entonces, como vamos a trabajar en caracol, vamos a voltear y vamos a seguir haciendo puntos en cada punto de esta forma, punto sobre punto, hasta terminar esta vuelta. Y ya llegamos acá y les digo qué vamos a hacer para que adelantemos. Recuerden alar los hilos. Yo cuando llegué acá alé todos mis hilos, y cuando llegue a este extremo también voy a hacer lo mismo. Voy a alarlos todos para que no se noten tanto. Mire, así. Listo. Entonces, muy importante que se alen los hilos, escondan las puntas para que no se noten tanto. Bueno, yo ya terminé acá y llegamos a esta punta. Recuerda que acá había hecho una cadeneta para subir cuando empecé a hacer los puntos bajos, y ese era uno de mis primeros 2 puntos. Entonces en este punto me quedaron 2 y aquí acabo de hacer uno, pues voy a hacer uno más para que en total me queden los 4. Y vamos a empezar con los negros. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer acá 3 puntos negros y los voy a hacer en aumento. De esta forma busco mi hilo negro. Siempre recuerden agarrar sus hilos para que no se enreden. Yo los tengo abiertos, tengo acá el azul,
tengo por acá el blanco, tengo por acá el verde, acá el salmón y acá el negro, ¿listo? Entonces eso es lo que voy a empezar a tejer. Como apenas voy a empezar a meter los colores, los voy a colocar en el orden que los voy a trabajar para que no se me enreden, ¿listo? Están así porque no los estaba trabajando. Ya los voy a empezar a trabajar y se van a dar cuenta lo bien que se manejan los hilos y no se enredan. Voy a hacer 3 puntos negros. 1, venga, les muestro bien. Miren, acá terminé con 2 puntos verdes o amarillos y acá tengo los 2 que hice cuando empecé la vuelta. Yo voy a empezar acá en este que está súper pequeño, que es la cadeneta que hice para subir, y ahí voy a hacer los 3 puntos bajos. Recuerden que estoy trabajando en caracol, así que no cierro la vuelta, no la voy a cerrar. Simplemente en el primer punto que encuentro hago 3 negros, voy a hacer 2 amarillos, agarro el hilo en el orden que va, está acá por encima, y los otros los paso para el frente para que queden guardados. Yo alé todos los hilos, por detrás no se notan, siempre toca alarlos, estirar para que tampoco quede recogido, y así lo vamos a hacer. Y acá voy a hacer 2 amarillos, 1, 2 amarillos. Bueno, 2 amarillos. Ahora voy a hacer nuevamente 2 negros. Acá voy a hacer los 2 negros, cada uno en su punto. Solamente hice los 3 en un solo punto, los negros, los 2 amarillos en un solo punto, pero estos sí los voy a hacer cada uno en el punto que corresponden. Ahora voy a hacer 2 blancos aquí en el orden para que mis hilos no se me enreden. 2 blancos cada uno en el punto que corresponde. Repito, 2 negros, tengo los 3 negros que hice en un solo punto, los 2 amarillos que los hice en un solo punto también de aumento, 2 negros, 2 blancos, y acá voy a hacer 3 puntos negros, cada uno en un punto, y vuelvo a repetir los 2 blancos. Tienen que tener mucho cuidado en esta primera vuelta para que sí den los puntos como son. 2 blancos y repito 2 negros. Acá agarro el hilo donde va, así. Tengo los 3 negros, 2 amarillos que están en aumento. Estos 3 negros en un solo punto, y los amarillos también los hice en un solo punto. Estos 2 iban cada uno en su punto, 2 negros, 2 blancos, 3 negros, 2 blancos. Y acá terminé con los 2 negros. Voy a hacer ahora los 2 amarillos. Dos amarillos y siguen 3 negros de esta forma. 3 negros cada uno en un punto. Estos 3 negros son estos mismos, pero acá por ser la punta sí los hice así. Sí los hice los 3 en un solo punto. Acá en el centro no puedo hacer esto porque no quiero que me salga aumento acá. Acá sí lo podemos hacer, acá no. Y volvemos a repetir. Aquí estaría empezando nuevamente el motivo con 2 amarillos, 2 negros, 2 blancos, 3 negros, 2 blancos, 2 negros. Hasta acá va el motivo. Se los voy a marcar desde donde empezamos hasta acá. Todo los 3 negros, todos estos amarillos, negros, blancos, negros, blancos, negros. Hasta ahí va el motivo. Acá lo estoy empezando con los 2 negros. Dejémoslo hasta el amarillo para que me entiendan mejor.
¿Listo? Y ya estos 3 negros son estos 3 que acabo de hacer acá. ¿Listo? Entonces simplemente voy a repetir esto mismo en el orden que está. Pero no voy a hacer aumentos porque estoy en la parte plana. No quiero hacer aumentos acá. Acá hago punto sobre punto. Ahora voy a hacer negro. Dos negros, cada uno en su punto. Ahora dos blancos. Acá cada uno en su punto. Repito, dos negros. Estamos haciendo este. Hicimos los 3 negros, ahora hicimos los 2 amarillos, 2 negros, 3 blancos, ahora son 3 negros. Estoy acá en este centro, entonces hice 2 negros, hago uno más para que sean 3 y voy a hacer los 2 blancos, 2 negros acá. Acomodo siempre mis hilos. La primera vuelta es la más complicada, las otras es más sencillo porque ya están los hilos acomodados. 2 blancos, voy a hacer los 2 negros y termino con los amarillos. Acá 2 negros. Y voy a hacer los 2 amarillos. Recuerden que acá en la punta estos 2 amarillos van en un solo punto y acá llevo los 3 negros también en un solo punto. Esta es la parte que quiero que les quede muy clara. Entonces acomodo mis hilos, halo los de atrás y voy a hacer estos dos donde empecé, que serían estos dos que yo marqué para que ustedes tuvieran claro. Estos dos los hago 2 en un solo punto. Recuerden que aquí estoy haciendo el aumento. Listo. Y acá voy a hacer los 3 negros. Uno, 2 y 3. Y vuelvo a repetir estos 2 amarillos porque estoy empezando. Así como hice acá. Los 3 negros y los 2 amarillos, así mismo voy a repetir todo esto. Voy a hacer los 2 amarillos, repito esto y vuelvo a quedar ya por la parte de encima. Esa parte es muy importante, que ustedes entiendan muy bien la primera vuelta. Esta primera vuelta es muy importante. Voy a hacer los 2 amarillos. Bueno, ya que hice los 3 negros, los 2 amarillos y ahora voy a hacer 2 negros. Esta vuelta es muy sencilla y es muy fácil de entender porque vamos a repetir lo mismo que está en la parte de abajo. Entonces, después de los 2 amarillos, tengo los 3 negros. Después de los 3 negros, tengo los 2 amarillos. ¿Se dan cuenta? 2 amarillos acá, 2 acá. Ahora tengo 2 negros acá, 2 acá. Tengo 2 blancos, pues voy a hacer 2 blancos en este lado. Después de los 2 blancos siguen 2 negros, pues voy a hacer 2 negros. Esa es la forma para que ustedes se guíen. Y así vamos a trabajar todo el diseño. Lo que hacemos en esta parte de abajo tiene que quedar igual que acá. Acá hice los 2 negros, 2 blancos. Acá tengo son 3 negros. Pues entonces hago 3 negros acá. Cada punto en su punto siguen 2 blancos. Hago 2 blancos. Ahora sí son solo 2 negros, pues hago 2 negros. Y después de los 2 negros tengo 2 amarillos, 3 negros, 2 amarillos, pues eso es lo que voy a hacer. 2 amarillos, siempre acomodar los hilos, siempre alarlos un poco antes de tejer. 2 amarillos. Ahora 2 negros.
cuento, son 3 negros, entonces 2 amarillos, 3 negros. Es muy importante siempre confirmar. 3 negros y siguen 2 amarillos. Dos negros, vuelvo a repetir, 2 negros. Ahora 2 blancos. Acá, ¿por dónde va? Acá. 2 blancos. Siguen 3 negros y 2 blancos. Entonces voy a hacer 3 negros y 2 blancos. Dos negros y 2 amarillos. Dos negros y 2 amarillos. Acá tendría que hacer los 2 amarillos en un solo punto en aumento como me quedaron acá, pero como estamos terminando la vuelta no lo vamos a hacer así. Me quedan 3 puntos amarillos y voy a hacer un punto amarillo sobre amarillo, 2, 1 sobre amarillo, y este amarillo que me queda libre voy a empezar a correr los negros de esta forma para empezar la segunda vuelta. Este es el primer punto de mi segunda vuelta. Un negro corrido, un negro sobre negro, y en este centro voy a empezar a meter el salmón, el color salmón. En esta vuelta no voy a hacer aumentos, entonces solo voy a hacer un punto salmón dentro del negro. Hago los 2 negros corridos, uno sobre negro y uno sobre amarillo, de esta forma, y voy a correr también los amarillos. Entonces voy a hacer un amarillo sobre amarillo, un amarillo sobre este punto negro, de esta forma quedan corridos, y voy a correr el negro. Es muy importante que tengan claro que los colores que se corren es el que está abajo. Abajo hay negro, entonces empiezo con un negro sobre negro y un negro sobre blanco, de esta forma. Mire cómo nos queda. Acá empezamos el motivo en este punto negro, empezamos el motivo y así estamos avanzando. Acá al dar la vuelta es muy importante que halen sus puntos siempre, siempre, siempre aquí antes de avanzar, para que se escondan, para que no queden recogidos en la parte de atrás. Listo, hasta los hilos que no se están trabajando, para que no queden recogidos de esta forma. Y vamos a continuar corriendo los blancos. Aquí acomodo los negros y vamos a hacer 2 blancos, uno sobre blanco, uno sobre negro, y acá llegamos a los 3 negros. En estos 3 negros vamos a hacer un negro encima de este negro y me queda un negro corrido que voy a correr este blanco de esta forma. Corro este blanco, uno sobre negro y uno sobre blanco, para cerrar en la siguiente vuelta este con negro, con blanco. Ya en la siguiente vuelta aquí encima me van a quedar los 3 blancos juntos, uno sobre negro, uno sobre blanco, uno sobre negro y el otro sobre blanco. Ya igual se las enseño para que ustedes tengan clara la idea. Acá me quedó un blanco libre, voy a hacer un negro sobre ese blanco, un negro sobre negro, y voy a correr el amarillo, un amarillo sobre negro, un amarillo sobre amarillo, y acá llegamos a los 3 negros. Vamos a hacer lo siguiente: un negro sobre amarillo, un negro sobre negro, y en este negro, que es este mismo, vamos a meter el color salmón. Ahora sí creo que de pronto me entiendan un poco más el diseño.
aquí un punto salmón en ese punto negro y me queda un punto negro. Estamos abriendo el rombo y voy a hacer un negro sobre negro, un negro sobre amarillo. Voy a hacer también los amarillos corridos, uno sobre amarillo, uno sobre negro y hago los 3 negros corridos. Un negro sobre negro, un negro sobre blanco. Mire cómo se empieza a notar un poco más que el amarillo lo estamos corriendo para allá y para acá, y ahora separamos los negros, 2 para un lado, 2 para el otro, y en el centro salmón. Eso mismo está pasando acá, y lo vamos a notar cuando terminemos la vuelta. Y este se está cerrando. Ya voy a tapar el negro para que ya se pierda el negro ahí y seguir con el blanco. Vamos a hacer lo mismo. Esto que hice acá lo voy a repetir acá. Entonces llego donde tengo los 2 negros, los 3 negros, perdón, y los 2 blancos al lado. Entonces voy a hacer blanco sobre blanco, blanco sobre negro, y quedo en el centro de los puntos negros, y acá voy a hacer un solo punto negro y voy a hacer blanco corrido, un blanco sobre negro, blanco sobre blanco, y estoy repitiendo esto mismo que tengo acá. Y ya les enseño, vamos a continuar esta vuelta para que ustedes no se me vayan a perder. Es muy importante que repitamos al menos estas 2 vueltas completas para que ustedes sepan realmente qué estoy haciendo. Negro sobre blanco y negro sobre negro, y voy a abrir este amarillo. Voy a hacer un amarillo sobre negro, un amarillo sobre amarillo, y voy a correr los negros. Recuerden que llego al centro donde están los 3. Tengo un amarillo, hago un negro, tengo el primer color negro, hago un punto negro y quedo en el centro de los negros, donde voy a hacer por acá, agarrar mis hilos, donde voy a hacer el punto salmón. Es muy importante que nos quede acá esta punta igual que nos quedó esta, y también es esta misma, es lo mismo, es 1, 2, 3 motivos, hasta ahí llevamos. Entonces muy importante que entiendan eso. Y acá voy a hacer un punto negro sobre negro y voy a hacer un punto negro sobre amarillo y voy a correr el amarillo. Entonces acomodo mi hilo, lo busco, acá corresponde, y voy a hacer los 2 amarillos, un amarillo sobre amarillo, un amarillo sobre negro, y voy a hacer corridos los negros, un negro sobre negro y un negro sobre blanco. Recuerden que estoy agarrándome de acá, del centro, no estoy haciendo puntada lisa, estoy agarrándome del centro de la pestaña, clavo la aguja y la saco. De ahí estamos trabajando para que no confundan las puntadas y les salga el diseño completo. Ahora blanco, y vamos a hacer lo mismo que está acá abajo. Vamos a disminuir el blanco, el negro, para que quede solo un negro en medio de los blancos. Hago 2 blancos, uno sobre blanco, uno sobre negro, hago un punto negro en el centro y hago 2 blancos, uno sobre blanco, no, primero uno sobre negro y ahora sí uno sobre blanco, y me queda igual. Miren, si se dan cuenta, acabo de hacer lo mismo y me quedan así. Tiene que quedar igual. Esta es la forma para que ustedes se guíen, y voy a repetir todo guiándome por la parte de abajo para que me quede igual. No puedo cometer errores de confundir los colores. Entonces lo mismo, negro sobre blanco, negro sobre negro, y acá estamos abriendo el amarillo de esta forma, un amarillo sobre negro, un amarillo sobre amarillo, y quedé donde tengo los 3 negros juntos,
o seguidos, preferiblemente que entiendan que son 3 puntos negros seguidos, porque no es un aumento. 2 negros, un salmón, que es el que queda en el centro, no estoy haciendo aumentos, queda un punto salmón dentro de un punto negro y me queda un negro corrido para yo correr este color. Uno sobre negro, uno sobre amarillo y voy a correr el amarillo de esta forma. Un amarillo sobre amarillo, un amarillo sobre negro y voy a correr el color negro. Un negro sobre negro y un negro sobre blanco. Así, mire que está quedando igual, igual. Se ve perfectamente que estamos haciendo lo mismo. Y voy a terminar acá y ya les enseño. Bueno, yo ya estoy terminando esta vuelta y así nos quedó. Quiero que comparen, se den cuenta que lo mismo que hago acá, doy la vuelta y eso mismo repito acá. Es muy fácil de entender para que ustedes sepan. Eso es todo. Y acá tengo el mismo motivo que tengo acá. En total tengo 1, 2, 3 y 4 motivos en este monedero. Ya sí, teniéndolo un poco más avanzado, ustedes lo van a entender mucho mejor. Voy a empezar la siguiente vuelta y lo vamos a hacer de esta forma. Simplemente ajustamos acá. Siempre alar los hilos, no tengo hilos recogidos en la parte de atrás porque los estoy alando cada vez que llego a este lado para que acá no me quede recogido. Y voy a hacer un punto negro sobre negro, un punto negro sobre amarillo, punto negro sobre negro y me queda un punto negro libre donde voy a aumentar el salmón, pero lo voy a aumentar de esta forma. No estoy haciendo aumentos como tal, estoy aumentando es el color y lo hago de esta forma. Hago un salmón sobre negro, un punto salmón sobre salmón, un punto negro sobre negro y un punto salmón sobre negro, perdón, estoy es con salmón 1, 2, 3 y me queda un punto negro libre, que acá voy a hacer un punto negro sobre negro y uno sobre amarillo. De esta forma estoy aumentando el salmón sin hacer aumentos, solo hice uno sobre negro, uno sobre salmón, uno sobre negro. Tienen que tener claro cuando estén tejiendo diseños como este, donde se aumenta el color pero no se aumentan los puntos. Ahora hago amarillo, uno sobre amarillo, uno sobre negro, corro los negros encima de el blanco, uno sobre negro, uno sobre blanco y acá es donde les decía que voy a tapar los blancos con voy a tapar el negro con los blancos. Entonces hago 3 puntos blancos, uno sobre blanco, uno sobre negro y uno sobre blanco y voy a hacer los 3 negros corridos hasta acá y acá empezaría nuevamente el amarillo que hace parte del segundo motivo. Entonces tengo amarillo sobre negro y amarillo sobre amarillo. Mire, así me va a quedar. Lo voy a marcar para que ustedes entiendan muy bien que tengo 4 motivos. Empieza acá con el salmón y termina acá con estos 2 puntos negros, para que ustedes entiendan que esto tiene que quedar igual en los 4 puntos. Voy a hacer este del centro y lo vamos a hacer así. Hice los 2 amarillos corridos, ahora hago los 2 negros y acá vuelvo a aumentar el salmón así como lo aumenté acá en esta punta, de la misma forma. Un salmón sobre negro, un salmón sobre salmón y un salmón sobre negro, así. Y voy a hacer los 2 negros, uno sobre negro, uno sobre amarillo
y hago los dos amarillos. Mire, así nos queda el centro. Así vamos a correr. Recuerden que este blanco queda igual que este, y así esta punta tiene que quedar igual que esta. Hasta acá va el motivo, para que ustedes me entiendan. Empieza con estos 3 salmón y termina con estos 2 negros, y acá estaríamos empezando nuevamente salmón, y así vamos a avanzar para que ustedes entiendan. Acá marqué porque empieza la vuelta, pero el motivo alcanza con estos. O sea, si yo cuento de aquí para acá, tengo estos 2 amarillos, estos salmón, y mi motivo terminaría acá con negro hasta acá. Yo les marqué allá porque allá es donde empieza la vuelta, entonces es muy fácil de entenderlo si lo hacemos ahí. Pero si lo vamos a mirar desde acá, el motivo empieza con estos 2 amarillos, 2 negros, 3 salmón, 2 negros, 2 amarillos. Acá quedan 2 negros, acá quedan los 3 blancos, que son los que vamos a hacer, y 2 negros. Igual ahí creo que lo entienden bastante bien. Voy a terminar esta vuelta y ya miramos cómo vamos a continuar.